Cristo para salvarnos vino a este mundo y Dios nos dejó saber sobre la salvación. Dentro de Jesucristo nos convertimos en el Hijo de Dios. Nosotros llamamos a aquellos que aceptaron a Jesucristo cristianos. Significa que tú ya no perteneces a este mundo, pero ahora eres hijo de Dios, eres un cristiano. Amén. Y los cristianos tenemos que estar dentro del poder de Jesucristo mientras vivimos en este mundo. Y las personas del mundo, mientras viven en este mundo, solamente siguen después del mundo. Pero como sea, como las personas, los hijos de Dios, ellos mientras viven en este mundo, tienen que seguir la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Es por eso que en el día del Señor venimos a ese lugar de culto y escuchamos la palabra. Para nosotros poder disfrutar esta vida cristiana, tenemos que estar dentro de Cristo. Algunas personas viviendo en esta vida cristiana, su felicidad es muy diferente. Y para otros es muy difícil. Es difícil venir a culto, dar una alabanza. Y a ustedes, todos ustedes están felices y disfrutando esta vida cristiana. Y mientras vivimos esta vida cristiana, es lo más grandioso cuando usted viene al culto del viernes, los sábados y los domingos. Pero como sea, hay algunos cristianos que no pueden disfrutar esta gracia en su vida cristiana. Y hay otros cristianos que el culto no está tomando lugar, la oración no está tomando oración y no pueden tener respuesta al culto. Y Dios no nos salvó para que nosotros sufriéramos. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios de una manera concreta. Para poder disfrutar el poder de Dios y la gracia de Dios, primero tenemos que seguir la palabra de Dios correctamente. Aquellos que reciben la palabra cuando van a la iglesia, cuando van fuera de la iglesia, no pueden mantener la palabra de Dios. Pero cuando viene a la iglesia, ve a muchas personas con sus ojos. No es como que venimos al culto, nos sentamos y después regresamos a la casa. Y después con las personas hablamos de una cosa, hablamos de otra cosa y después nos olvidamos de la palabra de Dios. Porque cuando vamos fuera de la iglesia, si nosotros no hablamos de Dios, no hablamos de Dios en lo absoluto.
Porque cuando estamos afuera, estamos ocupados estudiando, trabajando, hacerse cargo de los niños. Entonces se olvida quién es o a quién le pertenece. El día de hoy, el título es La vida con el poder del Señor. Estamos cansados. Algunas veces estamos sin poderes viviendo esta vida. Pero como sea, Dios es el Dios todopoderoso. Dios es, es infinito. Y el amor, el poder, la gracia de Dios está mucho más que nuestra imaginación. Todos nosotros viviendo nuestra vida, yendo por situaciones, estamos cansados de vivir esta vida. El verdadero poder, la verdadera gracia, el verdadero gozo viene de Dios. En Juan 15:1 dice, yo soy la verdad del Padre y soy el labrador. Mientras vivimos este mundo, es más, pero vemos todas las dificultades. Es por eso que dijo, yo te voy a dar paz. Y yo oro que mi gozo esté lleno en ti. Entonces, si usted vive esta vida cristiana, que el gozo sea lleno. Amén. Yo oro que todo el gozo de Dios esté en ustedes. Y hoy, hablando del ministerio de esto, mientras permanecemos en el poder de Dios, mientras permanecemos en Cristo, nosotros recibimos las respuestas. Porque si vivo esta vida por mí, no es fácil. Pero como sea, si usted permanece en Cristo, tiene gozo, tiene poder y recibe las respuestas. ¿Quién es este Cristo? Que cuando mientras permanecemos en Cristo, recibimos gozo y poder. Primero, tiene que entender quién es el Cristo y tiene que comprender la relación entre el Cristo y los santos. Filipenses 1:6. En la forma de Dios es Jesucristo que ha hecho el trabajo de Cristo. Jesús vino a este mundo como un hombre. En Filipenses 2:6 dice, Él era humano, pero estaba en forma de Dios. Era un humano, pero al mismo tiempo era Dios. No hay otras religiones en este mundo que dicen que Jesús es, no dicen en otras religiones que Jesús es Dios, pero la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Pero por qué es esto?
Pero como sea, todos los humanos, todo el mundo, nacimos dentro del pecado y estamos en crisis y desastres. Es por eso que es difícil para nosotros vivir este mundo, porque hay limitaciones en el cual nosotros podemos ser muy poco en este mundo. Y para nosotros resolver todos los poderes y las crisis, Dios vino a este mundo. No como, no como la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer, pero la simiente del espíritu. Jesús vino a este mundo para poder resolver el problema del pecado de Satanás y de su pasado de infierno. Y nos dice cuál es el trabajo que hizo Jesús como el Cristo. Él abrió la manera de conocer a Dios. Y Él nos liberó de todas las crisis y los desastres de los hombres. Rompió las fuerzas de Satanás y cambió nuestro destino. Jesús es el Cristo. La solución a todos los problemas del hombre. Es por eso que Dios hizo este nombre que está sobre todos los nombres. Dice, porque este es cual Dios, porque hasta lo que sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Que Jesús murió en la cruz para poder resolver todos los problemas del pecado y del hombre. Con esta como carne murió, pero está vivo en espíritu. Y fue al cielo y está sentado al lado de la derecha del Padre Todopoderoso. Jesús murió, pero resucitó. Amén. Como Cristo nos salvó. Él está vivo en este momento y está sentado al lado de la derecha del Padre Todopoderoso. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, está con nosotros en este momento. Y esta es una relación entre Cristo y yo. No es que Él solo está en el cielo, pero está con nosotros, con todos aquellos que creen. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No está visto por nuestros ojos, pero Dios dio el Espíritu a todos aquellos que permanecen a Dios. ¿Y qué es lo que confesó la carne? Después de vivir en Cristo, él confesó, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ya no es que yo vivo la carne, sino que vive Cristo en mí. Es diferente. Y el espíritu del no creyente que no recibe salvación y el Hijo de Dios, el cristiano que recibe la salvación de Dios es diferente, porque no es fácil para nosotros distinguir si ha recibido salvación, sí o no.
Pero en el momento que usted acepta a Jesucristo, entonces Él entra a usted y vive y mora en usted. Mientras veamos a las personas que están poseídas por demonios, los brujos, los chamanes, podemos ver cómo esos seres malignos lo controlan. Pero los hijos de Dios, está Dios que está dentro de usted. Entonces aquellos que están poseídos por el demonio nos ven y instantáneamente nos saben. Mientras estaba en Corea, fui a los chamanes para poder hacer evangelización, porque los demonios, los fantasmas seguían ahí. Pero Dios es el único Dios que vive en mí. Y los demonios estaban temblando. Los demonios, los chamanes estaban temblando por mí, pero no era por mí, sino que tenían miedo a Dios. Y yo pregunté, ¿por qué estás temblando? Dijo, porque en el momento que tú entraste vi una cruz en ti. Aunque tal vez no lo pienses, Dios está en ti. Entonces recuerde que el Espíritu de Dios está en usted en este momento. Amén. En Mateo capítulo 18, cuando uno o más se juntan en mi nombre, Dios está con nosotros en este momento mientras damos culto. Amén. Dios está conmigo y yo creo que Dios está con nosotros, y a todos aquellos que están congregándose. En Lucas capítulo 24, 15, 16, todos aquellos en sí que vieron a Jesús crucificado caminaban con ellos y no podían creer lo que estaban viendo. Pero como sea, Jesús resucitó y vino a este lugar. ¿Cómo usted puede estar caminando con tristeza? ¿Usted no ha escuchado que Jesús murió? Y Jesús les estaba dando la palabra que Él está vivo y que está llevado con estas palabras. Y desde ese momento, sus ojos espirituales se abrieron y vieron a Jesús. Y que sus ojos espirituales sean abiertos, que Dios está con nosotros. Dios no está al lado de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Nosotros prometió que aquellos que creen estará dentro de nosotros y estará en nosotros para siempre. Y la palabra de hoy dice, yo soy la verdad y mi Padre es el labrador. Y el támpano que está en mí no lleva el fruto, lo quitaba. Y todos aquellos que lleven el fruto lo limpian para que lleve más fruto, ya que vosotros están limpios en la palabra y os he hablado. Ustedes tienen que estar limpios en la palabra de Dios. El segundo, ¿cómo puede pertenecer en el poder del Señor? ¿Cómo usted y yo podemos permanecer en el poder del Señor?
Primero, debe encontrarse personalmente con el Señor. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. Dios está dentro de todos nosotros que creemos. Dios está en todos los lados. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los lados, puede ver y sabe todo. Ese Cristo tiene que convertirse en mí. No es el Cristo del pastor, no es el Cristo del diaconés. No. Aunque usted venga a esta iglesia siguiendo a su amigo, tiene que ser su Cristo. No es el Dios del hombre, pero es Dios el Padre. Es Dios el Padre y usted personalmente tiene que encontrarse con Él. Y después de la resurrección de Cristo, tiene que tener la comunicación con el Señor de una manera profunda, porque cuando Dios está con usted, la luz cambia la luz cuando usted vive su propia vida. Cuando Jesús vino a este lugar, fue a evangelizar. Y en Marcos hay cosas que Jesús dijo antes de ir a evangelizar. Y levantándose en la mañana, siendo aún muy oscuro, salió fuera del lugar del desierto y allí oraba. ¿Qué significa? Que usted está disfrutando, que Dios está con usted y Él está tomando ese lugar para dar una oración. Y Hechos 16, porque a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos de Dios y presos del oído fueron a dar y proclamar el evangelio. Pero durante ese momento no tiene que ser llevado por Satanás. ¿Cómo puede algo pasarme a mí, a alguien que cree en Jesucristo, desde ese momento, en ese momento no sea llevado por Satanás? Porque también está Satanás que está tratando de venir a usted. Pero como sea, es Dios que ha destruido a Satanás. Y Pablo, que estaba en la prisión, no estaban tristes, sino que lo que hacían es que cantaban himnos. Y mientras estando orando y cantando himnos, todos los presos los oían. Entonces sobrevivió y Dios abrió todas las puertas de las prisiones. En todo momento usted tiene que orar. Que tenemos que orar con Dios, que en los problemas, en las respuestas con Él. Amén. Entonces, no sea llevado. Dios está con nosotros siempre. Usted tiene que estar despierto con el Espíritu todo el tiempo. Trascendiendo nuestro propio estándar, Dios nos va a dar nuestras respuestas. Y Dios debe de ser su maestro. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente seguir cuando el maestro nos dice lo que nos dice.
Un sirviente no le puede decir a su maestro, esa no es la manera, no es como se tiene que hacer. Juan 2, 1, 11. En la boda de Caná y Galilea no había vino. El vino se había acabado y Jesús le dijo al sirviente, pon agua en el envase. Porque los sirvientes no pueden decirle nada a su maestro. Tienen que seguir lo que el maestro les está diciendo. No pueden decir como de que, oh, este no es, ese es agua, no es vino. ¿Y qué significa vivir una vida cristiana? Es que no llevamos nuestro estándar con nosotros. No viva en el poder de Dios con su poder, no, pero no compare el poder de Dios con su poder pequeño, porque Dios cambió el agua a vino y Dios es alguien que puede hacer, que puede hacer esa agua fuerte en el océano. Es teniendo a Jesús como nuestro maestro y disfrutar su poder. Y tenemos que dar nuestro cuerpo físico a Dios. Este está dando su tiempo, su material a Dios. Está diciendo que no podemos, no está diciendo que demos nuestro cuerpo, presentemos nuestro cuerpo a los demonios. Pero vea, pero usted tiene que presentarse para ver qué es lo bueno y lo perfecto en Jesús. Que sus cuerpos sean usados para la gracia de Dios. ¿Por qué tengo que permanecer en Dios? ¿Por qué tengo que estar con Dios? Porque en Juan capítulo 15, 6, porque si no es por mí no puede hacer nada. Porque en Filipenses 14:13 puede hacer todo en mi Cristo que me fortalece. Amén. Cuando usted crece, permanece en el Señor, entonces tiene ese poder. Y el poder de Dios, más de la imaginación va a desaparecer. Y los resultados de la vida que pertenece a mí, cuando el que pertenece a mí y yo en él, y llevaré mucho fruto, porque separados de nadie no podéis hacer. Pero yo también tengo que estar en el Señor. Y cuando está fuera está fuera en el mundo, tiene que seguir con el Señor. Tiene que permanecer, porque la palabra de Dios tiene que permanecer en usted todo el tiempo. Estamos escuchando la palabra de Dios en este domingo, pero que mantenga una palabra, una oración, manteniéndolo en su corazón esta semana. Después del culto, damos foro a uno a otro. Diga solamente una palabra o una oración que fue mantenida en su corazón. Y en ese momento el tiempo de oración va a tomar el lugar. Y con esto va a seguir recordando la palabra de Dios. Cuando todas esas cosas pasan en su vida,
entonces es imposible recordar la palabra de Dios. Porque cuando permanece en el Señor, el fruto del Espíritu Santo florece. Y es difícil vivir en este mundo. Entonces el reino de Dios va a ser revelado. Usted va a vivir una vida de glorificar a Dios. No es la vida de cristiano cuando usted solamente viene como una persona y luego se va y no vive como un discípulo. Y ahora tenemos que permanecer en el amor del Señor. En el verso 9. Como mi Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. Porque cuando usted ama, en su vida cambia. Porque cuando usted odia uno al otro, la vida es difícil. Porque entre los esposos, cuando se aman los dos, entonces hay gozo. Pero cuando se odian uno al otro, no es fácil. Es por eso que en el verso 9 dice, permanecéis en mi amor. Oro que todos ustedes permanezcan en el amor de Cristo. Porque si usted permanece en el amor de Cristo, entonces va a estar lleno de gozo. ¿Por qué está diciendo que pertenezcamos en el amor de Dios? Porque dice, porque mi amor es nuevo. Si de cualquier manera los mandamientos permanecen en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre, permanece en amor. Y usted ha amado a los otros como yo te he amado. Para mi gozo en vosotros y vosotros gocen en mí. Porque Dios diseña el amor. Oro que todos ustedes se amen uno a otro. Y es más fácil amarse uno al otro. Pero nadie quiere odiarse uno al otro. Porque si nuestra carne se convierte más fuerte y más fuerte, entonces va a empezar a tener estas emociones, va a empezar a enojarse, va a pensar a odiar y va a hacer todas esas cosas para nada. Porque no es posible para nosotros controlar nuestras emociones. Entonces el día de hoy es lo que Dios nos dijo. Permanecéis en mi amor. Tenemos que permanecer en el amor del Señor. Trascendiendo el amor del hombre al amor de Dios. Y cuando hay amor, hay poder. Es más fácil para nosotros evangelizar las 237 naciones y 5,000 tribus. Esa es la conclusión. Amén. Hay muchos eventos que están pasando en nuestra vida, pero que todos ustedes permanezcan en el Señor. Que las torres, los itinerarios, las señales de guía se levanten y estén en mí. Y todos nosotros que somos esas ramas, que estemos atados a todo lo que es imposible y que va a pasar. Y que nosotros nos convirtemos en la cumbre espiritual. Y si está lleno con el poder de Dios, entonces vamos a cambiar a la cumbre de las habilidades. Le doy gracias a todos ustedes que estén dentro de los 3 atrios. Oremos en este momento.
que nosotros estemos dentro del Señor, que todos nosotros disfrutemos esta vida, la vida de disfrutar y de orar. Oremos. Dios, gracias por dejarnos convertirnos en- por dejarnos convertirnos en los hijos de Dios y para ser la evidencia de todos nosotros. Gracias por darnos esa palabra y que nosotros permanecemos en la palabra. Que todos nosotros nos convirtamos en la evidencia por salvar el espíritu. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.